Buenas, soy Giancarlo Cárcamo, alumno de la clase Auditoría y Seguridad de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Honduras. Una auditoría es el proceso de revisar las diferentes medidas de seguridad que tiene implantadas una organización frente a un marco de referencia. Y la realiza una entidad independiente. Desde el punto de vista de las auditorías de seguridad, nos encontramos con dos tipos fundamentales. Auditoría de seguridad. Certificación de seguridad. Estudiaremos auditoría de seguridad. La auditoría de seguridad se incorpora directamente al proceso interno de la Organización de Gestión de la Seguridad de la Información y comprueba que la implantación de los controles de seguridad cumple con lo establecido en las diferentes políticas dictadas por la organización y que ha sido implantado de forma técnicamente correcta. Estos procesos consisten, por tanto, en la revisión de las medidas de seguridad sin más objetivo que dictaminar si la seguridad es correcta o si presenta deficiencias en el alcance que se haya determinado frente a una referencia dada, que puede ser la propia política de seguridad de la organización o una norma como la ISO/IEC 17799-2005, o COVID. Es importante destacar que al tratarse de un proceso interno del SI, la auditoría tendrá definido un alcance que, como máximo, será el mismo que el del propio SI, aunque también podrá centrarse en un alcance más reducido, un tipo de infraestructura, una aplicación, un proceso del SI concreto como, por ejemplo, el cumplimiento de algún aspecto legal relativo a la privacidad, la protección de datos personales, o los procesos relacionados con la gestión del personal, procesos de selección, entrenamiento, terminación de contratos, etc. En cualquier caso es esencial antes de abordar un proceso de auditoría definir tanto el alcance como la referencia contra la que se quiere auditar. Más adelante trataremos con un mayor detalle los aspectos que intervendrán en la auditoría que revisa los aspectos técnicos de la implantación de controles. Por lo tanto, nos interesaremos en las revisiones a realizar en los controles técnicos de seguridad implantados a nivel de la infraestructura de red o los servicios que se ofrecen sobre estas infraestructuras. Estas auditorías pueden ser realizadas o por un grupo interno o por una entidad externa, pero en cualquiera de los dos casos es importante una independencia suficiente del equipo auditor frente al equipo implantador y de operaciones para poder garantizar la calidad del resultado. En los dos casos, el resultado de estos procesos de auditoría consiste en la elaboración de un informe en el que se dictaminan las deficiencias de seguridad que se hayan podido detectar dentro del alcance que se haya determinado para la auditoría. Es importante tener en cuenta que este informe debe ser lo más objetivo, claro, conciso y directo posible. Muy posiblemente estará dirigido tanto a personal directivo de alto nivel como a mandos intermedios y operativos, por lo que deberá organizarse teniendo en cuenta esta circunstancia. Certificación de seguridad. La certificación de seguridad consiste en que la organización que ha implantado la normativa ISO/IEC 27001, o en su defecto la UNE 71502, encarga a una organización externa, acreditada y con unas características concretas, que analice la implantación de esta normativa para dictaminar si es correcta. Una vez finalizada su revisión, elaborará un informe y en el caso de que sea favorable se le entrega a la organización un sello que certifica la correcta implantación de la normativa en la organización. Organizaciones de certificación. Las certificaciones de seguridad únicamente pueden ser realizadas por organizaciones debidamente acreditadas por entidades denominadas organismos de acreditación. Aquellas organizaciones que cumplen con una serie de requisitos comprobados, auditados, por un tercero de confianza, el organismo de acreditación. Otro aspecto importante que hay que destacar es que estas organizaciones de certificación son independientes. En cuanto a la realización de la auditoría y de la certificación, siempre que sea en base a la normativa anterior se realizan de la misma forma. La única diferencia es el resultado final. Solo en el segundo caso puede entregarse un informe de certificación. Equipo auditor. En este apartado se analizarán los diferentes aspectos que tienen relación con los equipos de auditorías que realizan revisiones de los sistemas de gestión de
la seguridad de la información tanto de cara a la certificación como de cara únicamente a la auditoría de seguridad. El equipo auditor es el grupo de personas encargado de ejecutar el proyecto de auditoría, tanto en el caso de la revisión de las medidas de seguridad, auditoría de seguridad, como de la revisión de la correcta implantación de la normativa ISO/IEC 27001, si se busca la obtención de la certificación. Como les explicaremos, el grupo auditor estará formado por un auditor líder o auditor jefe, que dirige la auditoría, y por un grupo de auditores que le ayudan en su elaboración. El número de personas incluido dependerá de las limitaciones de tiempo, coste y del alcance de la auditoría. Un auditor líder tiene estas características. Tiene que haber participado como mínimo en 3 auditorías a organizaciones como miembro de un equipo auditor, tener cualidades para el proceso de asesoramiento a la organización que está evaluando, capacidad para comunicar los resultados obtenidos tanto vía oral como escrita. Los auditores tienen que tener calificaciones académicas necesarias. Los últimos 4 años trabajando con la CITI de estos, y los 2 últimos relacionados con la seguridad. También conocimientos sobre procesos de análisis y gestión del riesgo. Los requisitos recomendables que se necesitan para poder pertenecer a un grupo de auditoría son los que se reflejan en la figura anterior. Habitualmente, estos requisitos son obligados en el caso de que el equipo deba certificar un SCSI contra la norma ISO/IEC 27001 y serán controlados por el organismo de acreditación. Las habilidades técnicas requeridas por el equipo auditor dependerán exclusivamente del entorno que haya que auditar, aunque no son esenciales, puesto que el conocimiento técnico necesario podrá ser incorporado al equipo en los momentos en que se necesite. El equipo auditor necesita por tanto tener un nivel de conocimiento tecnológico amplio y sobre todo un dominio de sus interrelaciones, aunque no es necesario que sea exhaustivo en ninguna área en particular. Independencia de auditoría. Con el fin de garantizar su imparcialidad, el equipo auditor no debe participar en la elaboración de manuales, políticas o procedimientos de una organización, ni puede formar parte del grupo que toma decisiones sobre el estado del sistema de gestión de la seguridad de la información. Tampoco puede dar recomendaciones específicas para el desarrollo del SCSI. Sí podrá, una vez finalizada la auditoría, emitir las recomendaciones que considere oportunas. Por el contrario, el equipo auditor sí que puede auditar y certificar el cumplimiento de las especificaciones del sistema de gestión de la seguridad de la información. De hecho, tiene la obligación de hacerlo. También debe hacer el seguimiento de las no conformidades detectadas. La no conformidad es un error en la creación del SCSI al respecto de la normativa ISO/IEC 27001 o cualquier otro marco que se tome como referencia contra el que se está auditando. Por otra parte, un miembro del equipo auditor también tiene capacidad de impartir formación genérica sobre estas normativas o sobre aspectos de seguridad. Puede realizar publicaciones sobre interpretaciones relativas a la normativa y, por último, también puede realizar auditorías previas a la certificación para verificar el estado del sistema de gestión de la seguridad de la información. Código de conducta del equipo auditor. Especialmente cuando se trata de auditorías de certificación, los miembros del equipo auditor han de seguir un código de conducta para asegurar la correcta realización de sus tareas. Deben actuar de forma veraz e imparcial. Deben evitar cualquier tipo de asignación que pueda causar un conflicto de intereses. No aceptarán ningún tipo de incentivo, comisión, descuento u otro tipo de provecho por parte de la organización auditada. No podrán revelar las observaciones de las auditorías. No actuarán de forma que puedan perjudicar a ninguna de las partes implicadas en la auditoría. En caso de incumplimiento de este código, se procederá a una investigación en la que colaborarán para su esclarecimiento. Los miembros del equipo auditor deben estar cualificados para identificar las amenazas, vulnerabilidades e impactos que puedan comprometer los activos de la organización. Discernir las áreas de actividad de la organización. Verificar que la organización ha identificado correctamente sus riesgos. Formación y experiencia del auditor. Los miembros del equipo auditor deben tener una formación universitaria o experiencia profesional y formación que se considere equivalente. También han de tener suficiente experiencia, habitualmente se consideran 4 años, en tecnologías de la información.
Deben tener por lo menos 2 años de experiencia en seguridad de las tecnologías de la información y haber realizado un curso de auditoría de 5 días. Perfil de los auditores. Además de los requisitos señalados en el subapartado anterior, es recomendable que los auditores que forman parte del equipo auditor cuenten con experiencia previa desarrollando las siguientes actividades, especialmente, si la auditoría es de certificación, haber revisado la documentación del sistema de gestión de la seguridad de la información, haber revisado el análisis de riesgos de una organización, haber auditado la implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información, haber desarrollado los informes relativos a la auditoría en la que participó. En general es aconsejable que los auditores hayan participado en 4 auditorías y al menos en 20 jornadas completas. Y a nivel personal se requiere, para poder desarrollar el trabajo de auditor, que sean maduros, profesionales e independientes, objetivos, analíticos y persistentes, realistas y capaces de analizar e interpretar las situaciones en su justa medida, flexibles ante nuevas situaciones, capaces de percibir situaciones y problemas no declarados. Como es normal, los auditores han de estar actualizados en los diferentes aspectos relacionados con la seguridad de la información, a través de la participación en cursos, seminarios y demás vías de formación. Durante la realización de la auditoría, los auditores deben ser capaces de comprender las diferentes funciones que tienen los empleados de la organización auditada para que durante las entrevistas que realicen se ajusten al nivel y la autoridad que estos posean. Perfil del auditor jefe. El auditor jefe del grupo de auditoría será el encargado de dirigirla. En este sentido, un auditor jefe, además de los requisitos indicados en el subapartado anterior, obligados para cualquier miembro del grupo de auditoría, deberá ser conocedor del proceso de certificación, haber realizado o participado en 3 auditorías como miembro de un equipo de auditoría, y haber demostrado habilidades de comunicación. Distribución de funciones. Las funciones que debe desempeñar el auditor jefe dentro del proceso de auditoría son las siguientes: planifica y gestiona todas las fases de la auditoría. Dirige la primera fase. Colabora en la selección del equipo de auditores, controla los conflictos y maneja las situaciones difíciles. Dirige las reuniones con el equipo auditor y el personal auditado, toma decisiones sobre la auditoría y el SI. Las funciones que pertenecen a los auditores del equipo de auditoría son estas: apoyan al auditor jefe, documentan y apoyan todos los hallazgos, realizan el seguimiento de las acciones correctoras para corregir las no conformidades encontradas. Personal de auditoría. Durante la realización de la auditoría pueden participar más personas de las que se han nombrado hasta ahora: auditor jefe, auditores y auditado, equipo auditor, jefe y miembros del equipo, normalmente de 1 o 2 personas, auditores en formación, personal en formación para convertirse en auditor, observadores. Auditor provisional, puede ser un observador del organismo de acreditación, por ejemplo, ENAC, para supervisar la auditoría. Expertos, personal asesor, personal que asesora al auditor sobre temas técnicos o concretos del negocio o las tecnologías que se auditan. Testigos e invitados. Equipo del auditado. Guía, persona de la empresa que acompaña al equipo y le facilita la información solicitada. Normalmente será el responsable del sistema de gestión de la seguridad de la información. Representante de la dirección, persona autorizada por la empresa para confirmar la implicación y compromiso de la dirección con las políticas de seguridad aprobadas. Observadores, personal en formación, normalmente personal de la empresa en formación como auditor interno. Consultores, consultor externo que la empresa ha contratado para asesorarle en el desarrollo del SCSI. Este puede asistir a la auditoría pero no debe intervenir en ningún momento. También hay que mencionar que las auditorías internas podrán realizarse siempre que las organizaciones sean un grupo independiente de área que se ha de analizar y que tenga los conocimientos suficientes para dictaminar si las medidas de seguridad son suficientes y si están correctamente configuradas. Y las auditorías externas son las que se realizan por empresas externas, totalmente independientes de la organización y con conocimientos acreditados en seguridad. Estas empresas se encargarán de revisar las diferentes medidas de seguridad,
En el apartado Proceso de Auditoría Técnica de Seguridad detallaremos los aspectos más importantes acerca de las auditorías de seguridad. Bueno, por mi parte esto es todo acerca de este video explicativo de seguridad de la información. Así que nos estaremos viendo pronto y muchas gracias por su atención.